las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio, a las 5 de la tarde, y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando, a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo, a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama. A las 5 de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído. A las 5 de la tarde, el toro ya mugía por su frente. A las 5 de la tarde, el cuarto se irisaba de agonía. A las 5 de la tarde, a lo lejos ya viene la gangrena. A las 5 de la tarde, trompa de lirio por las verdes ingles. A las 5 de la tarde. Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía. Porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto, yo canto para luego tu perfil y tu gracia. La madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan Ahí estaba doña Maricusa Ornes, a quien hoy rendimos tributo en Cita Cultural, porque honrar honra, dice Benito Juárez, ¿verdad, doña Saidi? Sí. Encantada de recibirte, Saidi. Estaba declamando Maricusa Ornes, fallecida el 16 de diciembre pasado, lamentablemente enlutece al mundo artístico dominicano, ¿no? Declamando a las 5 de la tarde de Federico García Lorca, como solo ella sabía hacerlo. Solo ella era capaz de declamar a Lorca, y uno lo oye y se da cuenta de cómo el uso del español, te das cuenta de que hay un gran poeta detrás de ese poema. Yo estaba conmovida, no sé tú cuando es la impresionante, oí. uno se engranó, porque no es fácil recitar a Lorca. No. Y tener esa memoria. Y encontrar la musicalidad también. Y ella ser capaz de mantener el texto en su mente, claro, hasta sus últimos días. La tía Maricusa. Una memoria prodigiosa. Debo decir que Saidi Swain, amiga de Maricusa, les comentaba al inicio del programa, periodista de larga data, ha trabajado con grandes figuras del periodismo dominicano. Claro. Y prestigiosas figuras del periodismo. Que tú decías ahí que yo nunca tuve la malicia del dominicano de tirarme fotos con las personalidades que entrevistaba. Hablando del profesor Juan Bosch, con quien te unió una gran amistad, ¿no? Sí, con la familia. Y pudiste entrevistarlo en alguna que otra ocasión. Bueno, igual que a Maricusa. Precisamente, como yo trabajaba en el Listín, en redacción, pero con asignaciones especiales del director, en esas visitas de cortesía que se le hace a un director del periódico, me mandaba a llamar al despacho y me pedía entrevistar al visitante.
Entonces a veces se hacía la entrevista en ese momento, cuando terminaban la visita con él, o se ponía fecha para ir a entrevistar a la persona a su donde residencia, él prefiriera. Sí. O donde, sí. Entonces, el anecdotario es fabuloso de las personas que yo conocí de esa manera. Mencionando al profesor Bosch, como tú dices, ya yo lo conocía de cuando mis primeros programas de televisión en Color Visión, él fue mi segundo entrevistado. Me acuerdo de la fecha perfectamente, y Pedro Mir fue el primer programa. Y cuando él fue, don Rafael un día me llama al despacho y me dice, busca tu cartera y vamos, que vamos a ir donde Juan Bosch. Entonces fuimos, pero para mí era llegar donde una familia que ya yo conocía. Y acompañada por don Rafael, pues la visita fue doblemente agradable. Y él me pide conversar con don Juan, haciendo notas para completar una entrevista. Es decir, que fue una conversación como entre los tres. Esa foto, esa sí la guardo. Es más, yo la tengo arriba de mi gavetero. Nosotros tres. Ahí, como una foto, una joya, con un ellos momento dos, porque eso tiene especial. mucha historia. Son Sí. personas con demasiado significado Sí. y con toda una relación de amistad. Sí, sí. Entonces, ¿cuándo Y de tú te respeto. encuentras con Maricusa Ornes? Bueno, ¿en qué momento de tu vida? En un momento muy, muy lindo, es decir, en pleno ejercicio del periodismo escrito, porque siempre yo he estado entre el periodismo escrito y la televisión. Sí. Y como a la gente se le olvida, televisión es periodismo. También. Se dice de que ¿cómo que dicen? En la prensa y la televisión. No. La televisión es prensa. Es radio, televisión, es prensa escrita, que son los periódicos y las revistas, pero también ahora está en la digital, todo el medio, lo que le decimos las redes. Sí, exacto. Entonces, he trabajado en todos, en radio muy, muy, muy joven. Hacíamos Pedestal de la Cultura en Santiago, en Radio Libertad. Nos lo dejaban los sábados en la tarde, yo creo que entera, el señor Bandejol, don Abraham Bandejol. En donde se trataban temas culturales nada más. Ahí se trataba temas y del arte. Sí, y cosas así como. Entonces, te toca, en un momento determinado, te presentan a doña Maricusa Ornes en el momento en que tú estás trabajando en el Listín Diario. Precisamente lo que yo te digo, colaborando con el despacho, haciendo ese tipo de cosas. Y él me manda a buscar y me dice, ¿tú conocías a Maricusa Ornes? Y digo, bueno, en persona no. Y ella estaba ahí. Pero sí conozco todo lo que hace su grupo Arlequín, que era teatro infantil, pero tenía también un derivado del arte, de la literatura griega, del teatro griego, que es la poesía coreada. Sí. Una parte sumamente entrañable para mí, porque también la desarrollé en un momento de mi vida con mi libro Reciten Niños, para escolares. Sí, porque tú eres poeta también. Sí, pero de eso yo casi no olvidé de hablar de ese perfil. Porque son tantas cosas que uno ha hecho, porque yo soy bastante mayor, aunque yo sé que no lo aparento. Entonces, ¿qué pasa? Una muy joven adulta. Sí, porque cuando parece joven que adulta. Yo creo que fue que yo comencé chiquita. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me dice don Rafael que si yo conozco a Maricusa Ornes, yo me iluminé, como dice uno, con mucha emoción, porque veía los trabajos de Arlequín. Ella vivía en Puerto Rico y hacía cosas allá. De hecho, en Puerto Rico se están haciendo misas. Sí. Porque ella fue profesora. Ella instituyó una cátedra allá en la Universidad de Puerto Rico. Ella estudió artes en la universidad. Exiliada en Puerto Rico. Muy importante que menciones lo de exiliada. Sí, porque yo quiero que tratemos no solamente tus anécdotas personales con esta gran figura del arte dominicano, Maricusa Ornes, sino también ese perfil de mujer comprometida con las mejores causas del pueblo dominicano. Bueno, ahora hay un museo aquí que se llama Museo Memorial de la Resistencia. Que dirige mi amiga Luisa de Peña. Exactamente, con mucho éxito. Sí. Ese museo, cuando se dice resistencia, yo creo que es la quinta esencia de lo que se puede hacer para que no se olviden cosas de la historia reciente de República Dominicana. No es necesariamente los grandes restauradoras, no es solo la independencia, sino cosas que sucedieron en el siglo XX, principalmente ligadas a la dictadura de Trujillo. Aquí hubo una resistencia
que hay que para siempre honrar. Sí. Resistencia es, su nombre lo dice, el que se resiste a aceptar lo que le quieren imponer. Entonces, esa O al paso del tiempo, el olvido. A ese olvido. Yo digo, a la desmemoria. Cuando digo, aquí, el defecto favorito lo enseñó un experto llamado Capital, gran maestro del olvido. Lo que el capital quiere que se olvide, se olvida. Lo que el capital, cuando digo el capital, es el del poder. El modelo económico. Exactamente. Ajá. El que tiene con qué. El poder. ¿Verdad? Si quiere que se olvide, se olvida. Si quiere que se conozca, le dan ahí, más ahora ahora digo, en la época moderna, con los medios. Pero decía el profesor paga. Juan Bosch, creo que citando a alguien, él también lo citaba, decía, mientras quede una persona sobre la tierra que te recuerde, nunca serás olvidado. Nunca será no olvidado. son las mismas palabras, Sí, pero sí, es sí, la sí, idea, sí. Zaidi. Entonces, esta mujer no solo era una gran declamadora, que crea su propio estilo, ¿no? Porque declamadores en esa época, donde el arte de la declamación era muy popular, en las casas se declamaba. Bueno, ahora hay La poesía se declamaba en las escuelas. en las escuelas. Sí, entonces esta mujer no solamente asume la declamación como un oficio, como un arte, sino que ella es fundacional, en el sentido de que crea su propio estilo, se decanta de declamadoras como, por ejemplo, Nuria Sper en España, la misma Lola Flores y otras grandes declamadoras en lengua española, ¿no? Entonces, no solamente eso, y hoy las recordamos con respeto y admiración, lo reitero, es ese compromiso de tipo político con su país. Ella fue una antitrujillista, hermana de Germán Emilio Ornes. Y de Horacio. Y de Horacio. Horacio fue, aparte que de que don vino Germán, en la de Constanza Maimón Esterón. Él vino en la del 19 de junio del 49. Del 49. Él era el comandante de la expedición del 49. Exactamente. ¿Y qué pasa con don Horacio? Que aparte de eso, hay una parte, no vamos a abundar porque estamos dedicando el programa a Maricusa, Sí. pero él fue también el comandante de una cosa de la que casi no se habla, que fue la gran revolución de Costa Rica, que sucedió con Operación Caribe, donde América se ayudó, es decir, el Caribe, las islas se solidarizan y trabajan en Costa Rica, donde él es conocido y recordado como un héroe nacional. Entonces, cuando tú dices... Eran internacionalistas. Exactamente, y gente que se entregó. Por ejemplo, don Horacio Julio, dice su hija Ileana Ornes, que es mi amiga y colega y vecina además, somos... Por esa vía también fue que pude seguir tratando a doña Maricusa, sí. Después que la conocí con la entrevista que le hice en el Listín Diario. ¿De qué año estamos hablando de la entrevista? De los años, principios de los 80, puede ser 82, 83. Ya Arlequín era una prestigiosa compañía teatral ella, infantil. Hasta antes de morir me hablaba de esa entrevista, ella tenía el recorte guardado. De lo que eso porque tenía una memoria prodigiosa también. Lo que eso significó para ella, que ahí fue que nos conocimos. Y yo siempre le ponía atención porque siempre se acordaba de algo, porque ella tenía el recorte a mano. Y ella me decía, ¿tú te acuerdas que hablamos tal cosa? Sí, hablamos, es decir, como si se hubiera convertido en un guión para los temas que después abordamos. Con el tema antitrujillista, volviendo al tema político, fue una militante a nivel internacional. En Cuba, valiente. En Cuba, bueno, cuando Pedro Mir hay un país en el mundo. Ella que lo estrena. Ella lo estrena. Ella es la primera que lo declama. En el liceo, en un teatro en Cuba. En un anfiteatro en La Habana. Y la acogida del público de ese pueblo cubano, cuando ella lo fue una ovación. Fue tan grande que dice ella que hasta los niños salían diciendo estribillos de hay un país en el mundo. Señores, estamos hablando de una sensibilidad que tenemos que retomar. El entender la poesía, el apreciarla y valorarla. Digo, tú eres un... Pedro Mir lloró cuando oyó a Maricusa Ornes ese año declamar su poema.
Sí, y es verdad. Fue el estreno de Hay un país en y el la mundo. fuerza que le imprimió, ¿no? Un poema larguísimo, Sí, sí, sí. que dura declamado como 15 minutos. Y aquella artista declamó aquel poema que ha hecho historia. En su apogeo. En su apogeo. Y qué belleza. Y no solamente eso, estuvo en Chile también, estuvo en México. A nivel internacional. Estuvo declamando en teatros prestigiosísimos. ¿Y qué declamaba? Declamaba a los grandes, Sí. pero también a los dominicanos. Sí. Y Porque ella, fue una mujer muy apegada a su tierra. bueno, el que ella viviera afuera, ella dice que ella no lo sentía, porque su corazón estaba aquí. Y que la gente de Puerto Rico, hay que decirlo, igual que Venezuela, Donde ella Cuba, impartió docencia muchos años. exacto, ella dio clases en la En la Universidad de Puerto Rico, de Río en Piedras, sí. recinto Río Piedra, que es el recinto principal Y de la preparó universidad. muchísimas artistas de esas. Porque ella daba clases de fonética, de uso de la voz, de todo lo relacionado con la declamación, exactamente. que es parte del teatro. Claro. Y posiblemente en aquella... No, un número uno del teatro. Claro, y lo que conocemos, por ejemplo, de la época de la independencia dominicana, el teatro fue utilizado para asuntos políticos, Claro. para decir cosas o en doble sentido, usando Aún. obras. Aún se usa. Bueno, debería usarse. Aún se usa, ¿no? Y sería ideal los que tiempos se siga cambian usando. también y los mensajes también. Eso es verdad. Pero ella desarrolló mucho el teatro y con eso dejó un legado a niños, adolescentes. es decir, Aquí deja un legado. aquí y en Puerto Rico. Y en Puerto Rico. Donde, como te digo, es una figura representativa del teatro y de la poesía. Así es. Saidi, se me fue el tiempo. Siempre faltará tiempo para hablar de grandes figuras del arte y la cultura dominicanos. Hablar de doña Maricusa Ornes, creo que te deberías de comprometer y seguir hablando Bueno, en el caso... sobre esta huella imperecedera que deja esta gran mujer, no solamente en el arte, sino también ejemplo de mujer comprometida. Hay muchas mujeres, muchas luces de mujeres que han participado en las luchas y batallas de este pueblo. Pero Maricusa Ornes, quien falleció el pasado 16 de diciembre, siempre será recordada en nuestros corazones como una gran artista y una mujer generosa, revolucionaria y comprometida. Y tú eres de las que están llamadas a coger su antorcha. Ay, no me diga eso. Sí, porque tú eres una declamadora, tú tienes una producción. Pero ella es mi referente. Ya tú ves. Entonces, con más razón, a partir de hoy, Sí. recoge Tuve la el honor de antorcha. conocerla personalmente y de enviarle mi producción en una ocasión. Saidi, tú sabes que Cita Cultural estará abierta, además de que somos colegas, Claro, productoras, en ambas, todo. conductoras, periodistas. Muchas gracias por haber compartido esta cita cultural para hablar de doña Maricusa Ornes. No quiero dejar de mencionar a Ailón Canacidit Perdomo, Sí, la poeta. su biógrafa, Sí. escritora, Y que poetisa. escribió un excelente artículo Bueno, en lo que se pueda decir de acento.com.do. su obra, Pueden buscarlo. El acercamiento que hace Ailón Canacidit a la figura de Maricusa, exquisito. Y reconocer al Archivo General de la Nación, Sí. porque ha preparado los CD. Los CD, Lo pueden que yo los buscar allá. tengo, sí. Y si quiere disfrutarlo en Voces a los Cuatro Vientos, que hacemos hace 13 años, 98.9 Dominicana FM, de 12 a 1 de la tarde, también ahí pueden oír a Maricusa Ornes. Feliz fin de semana. Ay, Gracias, Saidi. Feliz fin de semana. Encantada. Feliz año.